Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este video, exploraremos el tema de la apelación por John Grisham, abordando las cuestiones de injusticia, el enfoque del autor, la corrupción y sus consecuencias sociales, así como las valiosas lecciones que nos deja esta obra. En la aclamada novela La apelación, John Grisham nos sumerge en un mundo donde la lucha por la justicia es el corazón de la trama. La historia gira en torno a la vida de un abogado que se enfrenta a un sistema legal corrupto y las ramificaciones de sus acciones. Explorando la injusticia. En la apelación, John Grisham profundiza en el concepto de injusticia arraigada en el sistema judicial. Con maestría, nos arroja luz sobre las sombras que oscurecen la búsqueda de la verdad y la equidad en el ámbito legal. En esta sección, exploraremos en detalle cómo el autor presenta este tema y cómo resuena con la realidad. Manipulación del poder. Grisham habilidosamente pinta un panorama desolador donde los individuos con poder manipulan el sistema judicial a su antojo, sacando ventaja de su posición privilegiada. El autor retrata la forma en que los intereses personales y las conexiones políticas pueden distorsionar la justicia, lo que lleva a veredictos injustos y a la perpetuación de la corrupción en el sistema. Redes de desigualdad. La novela nos confronta con la cruda realidad de una sociedad fragmentada, donde los menos privilegiados se ven atrapados en una red de desigualdad que parece insuperable. Grisham nos presenta personajes que luchan por su derecho a un juicio justo, pero chocan con barreras insalvables debido a su falta de recursos y poder. Esta representación vívida nos lleva a cuestionar cómo las oportunidades y el acceso a la justicia pueden estar irremediablemente sesgados. Reflexiones sobre la injusticia. La narrativa nos insta a reflexionar profundamente sobre cómo la injusticia puede prevalecer cuando el sistema está corrompido desde dentro. Grisham no solo nos muestra los efectos perjudiciales de la corrupción, sino que también nos lleva a mirar hacia adentro y considerar cómo nosotros, como individuos y como sociedad, podemos contribuir a la perpetuación de la injusticia al no tomar medidas para corregir el sistema. Un llamado a la acción. A través de la representación vívida de la injusticia, Grisham despierta un sentido de urgencia en el lector. La obra funciona como un llamado a la acción, invitándonos a cuestionar el sistema, a demandar transparencia y a luchar por un sistema judicial más justo y equitativo. Nos desafía a reconocer nuestra propia responsabilidad en la prevención de la injusticia y en la promoción del cambio positivo. El enfoque de Grisham. Uno de los aspectos más destacados de la apelación de John Grisham es su enfoque único en temas legales y su habilidad excepcional para presentarlos de manera accesible y atractiva para una amplia audiencia. En esta sección, exploraremos con mayor detalle cómo Grisham logra este equilibrio magistral entre profundidad legal y narrativa envolvente. Maestría en temas legales. John Grisham se ha ganado un lugar destacado en la literatura legal contemporánea debido a su profundo conocimiento y comprensión de los conceptos legales. Sus antecedentes como abogado se reflejan en su capacidad para capturar la esencia de cuestiones legales complejas y presentarlas de manera precisa, lo que aporta credibilidad y autenticidad a su narrativa. Claridad en el lenguaje. En la apelación, Grisham logra un equilibrio raro, la claridad en el lenguaje. A pesar de tratar temas legales intrincados, evita la jerga técnica y utiliza un lenguaje claro y conciso. Esto permite a los lectores, ya sean expertos en el campo legal o no, comprender las cuestiones fundamentales sin sentirse abrumados por términos complejos. Narrativa envolvente. Una de las fortalezas más notables de Grisham es su capacidad para tejer una narrativa envolvente alrededor de temas legales. En la apelación, crea personajes tridimensionales que enfrentan dilemas legales, lo que hace que los conceptos abstractos cobren vida de manera palpable.
Esta técnica de narración engancha al lector y lo hace sentir parte de la historia. Accesibilidad universal. El enfoque de Grisham en la apelación es inclusivo y accesible para una audiencia diversa. Tanto los profesionales del derecho como aquellos que no tienen experiencia legal pueden conectarse con la historia. Esta accesibilidad no solo amplía la base de lectores, sino que también demuestra su habilidad para derribar las barreras entre el lenguaje legal y el público en general. Corrupción y consecuencia social. En la apelación de John Grisham, la corrupción se erige como un tema recurrente que penetra profundamente en el tejido de la obra. En esta sección, exploraremos cómo el autor ilustra esta corrupción insidiosa y cómo su representación detallada nos insta a reflexionar sobre las implicaciones y las consecuencias sociales que esta corrupción acarrea. La pervasiva corrupción a través de una lente penetrante, Grisham despliega ante nosotros cómo la corrupción puede infiltrarse en todas las capas de la sociedad. No se limita a un solo ámbito, sino que se infiltra en los tribunales, los medios de comunicación y la política. Esta representación amplia y detallada nos sumerge en un mundo en el que la corrupción no conoce límites ni fronteras, impactando directamente en la vida de los personajes y la dinámica de la trama. Una sociedad minada por la corrupción. La novela de Grisham no solo presenta la corrupción como actos aislados, sino como un fenómeno que mina la integridad y el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. A medida que la trama se desenvuelve, vemos cómo la corrupción distorsiona la toma de decisiones, pervierte la justicia y socava la confianza en las instituciones fundamentales. Esto nos lleva a considerar cómo una sociedad permeada por la corrupción afecta la vida cotidiana y el bienestar de sus ciudadanos. Reflexión y conciencia social. La detallada exposición de la corrupción por parte de Grisham nos desafía a mirar de frente las implicaciones de esta realidad en nuestra propia sociedad. A través de los personajes y sus luchas, somos testigos de cómo la corrupción puede generar un ciclo de desconfianza, desigualdad y desesperanza. Esto nos insta a reflexionar sobre nuestro propio entorno y a considerar cómo contribuimos a prevenir o perpetuar la corrupción en nuestras propias vidas y comunidades. Un grito de advertencia. La representación vívida de Grisham no solo presenta la corrupción como un problema, sino como un grito de advertencia para enfrentarla y combatirla. A través de las consecuencias sociales que se despliegan ante nosotros, el autor nos motiva a ser conscientes de las ramificaciones de la corrupción en nuestra sociedad y a tomar medidas para cambiar esta realidad. Nos impulsa a abogar por la transparencia, la responsabilidad y la ética en todos los niveles. La apelación de John Grisham trasciende su trama para dejarnos con lecciones profundas y duraderas. Integridad en el sistema legal. A través de los personajes y sus luchas por la justicia, Grisham nos recuerda la importancia fundamental de la integridad en el sistema legal. La obra nos presenta ejemplos tanto de abogados comprometidos con la verdad como de aquellos que se ven tentados por la corrupción. Esta dicotomía nos lleva a reflexionar sobre cómo la integridad no solo es vital para la justicia, sino también para mantener la confianza en el sistema legal en sí. El poder del individuo. Uno de los mensajes más poderosos de la apelación es cómo un individuo puede marcar una diferencia significativa, incluso en medio de las circunstancias más adversas. Los personajes enfrentan desafíos abrumadores, pero su perseverancia y determinación demuestran que un solo individuo puede desencadenar un cambio que trascienda las limitaciones del sistema. Esto nos inspira a creer en nuestro potencial para impactar positivamente nuestro entorno. Cuestionar y desafiar las injusticias. La novela nos insta a no ser pasivos ante las injusticias en la sociedad. A través de las experiencias de los personajes, Grisham nos anima a cuestionar las normas establecidas y a desafiar las estructuras corruptas. Nos recuerda que el silencio y la complacencia solo perpetúan los problemas existentes. Al cuestionar y desafiar activamente las injusticias, podemos ser agentes del cambio positivo en nuestra comunidad y más allá. Promoviendo el cambio positivo, la apelación nos impulsa a no quedarnos en la pasividad,
sino a tomar medidas concretas para promover el cambio positivo en nuestra sociedad. Los personajes nos inspiran a luchar por la transparencia, la equidad y la justicia, incluso cuando parece una tarea abrumadora. Esta obra nos recuerda que cada acción, por pequeña que sea, puede contribuir a una sociedad más justa y ética. Paralelismos entre la apelación y la realidad. La novela La apelación de John Grisham explora la corrupción en el sistema judicial, el poder de la denuncia y la lucha contra la corrupción sistémica. Estos temas también se reflejan en casos y escándalos de corrupción en la vida real. En la apelación, una viuda de Mississippi se enfrenta a una gran empresa química que ha contaminado el agua de su pueblo, causando la muerte de su marido e hijo. La viuda contrata a un abogado para que la ayude a demandar a la empresa, pero se encuentra con un sistema judicial que está sesgado a favor de las corporaciones. Este caso es similar al del caso Aaron Brockovich, en el que una mujer demandó a una empresa de energía por contaminar el agua de su pueblo. Brockovich ganó su caso y recibió una indemnización de 333 millones de pesos para las víctimas. El caso de Aaron Brockovich es un ejemplo del poder de la denuncia. Cuando los individuos se atreven a hablar en contra de la injusticia, pueden desencadenar cambios significativos en la sociedad. La corrupción sistémica es otro tema que se explora en la apelación. La viuda se encuentra con una serie de obstáculos en su lucha contra la empresa química, incluyendo el hecho de que los jueces están siendo comprados por la empresa. La apelación es un recordatorio de que la corrupción es un problema real que tiene un impacto significativo en la vida de las personas. La novela también nos inspira a luchar contra la corrupción y a construir un mundo más justo e igualitario. Desafíos del presente. En el presente, nos enfrentamos a una serie de desafíos relacionados con la corrupción y las injusticias. Estos desafíos incluyen la corrupción en el sistema judicial, el poder de las corporaciones, la falta de transparencia, la falta de ética en la toma de decisiones, la falta de una ciudadanía informada y comprometida. Estos desafíos son complejos y requerirán un esfuerzo concertado para superarlos. Sin embargo, la novela La apelación nos inspira a no rendirnos. La novela nos muestra que el poder del individuo puede ser un faro de esperanza en la búsqueda de la justicia. En resumen, la apelación de John Grisham nos invita a reflexionar sobre la injusticia, la corrupción y las consecuencias sociales que enfrentamos en el sistema legal y en nuestra sociedad en general. A través de su enfoque narrativo convincente, Grisham nos ofrece lecciones invaluables para aplicar en nuestras propias vidas. Gracias por unirte a nosotros en Cacho y Asociados. No olvides suscribirte para obtener más contenido educativo en contabilidad, derecho y asesoramiento financiero. Tu apoyo nos impulsa a seguir brindando información valiosa a nuestra audiencia comprometida.